en esta computadora. Listo. Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia. En esta oportunidad tenemos la presencia de una gran amiga y colega argentina, ahora residiendo en Estados Unidos, Silvia Escanilla. Bien, voy a dar el pase a Raquel para que inicie esta entrevista. Raquel. Gracias por el pase. Bien, buenas noches con todos. Continuando con el ciclo de entrevistas, tengo el honor de poder entrevistar a una gran historiadora, que es Silvia Escanilla, y voy a comenzar con una breve presentación de la entrevistada. Bien, Silvia Escanilla es bachiller en Historia con honores en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, es magíster en Investigación Histórica en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, con la tesis La quiebra del orden establecido, movilización social, inestabilidad política y guerra en la costa central del Virreinato del Perú de 1815 a 1822. Es candidata a doctor en Historia por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, con la tesis de Una soberanía fragmentada, indígenas, guerra y cambio político en el proceso de independencia del Virreinato del Perú de 1783 a 1828. Ha realizado investigaciones en archivos de Argentina, Bolivia, España y en el Perú, y ha consultado archivos de Lima, Cusco, Huacho y Puno. Recientemente ha publicado artículos como las milicias locales y la bandolerización de la guerra de independencia en el Perú, de 1820 a 1822, en la revista Historia del Caribe, y está por publicar 2 artículos, el rol de los sectores indígenas en la independencia del Perú, bases para una nueva interpretación, en la revista de Indias, y otro artículo que es Ni con Lima ni con Madrid, guerrillas rurales en la guerra de independencia del Perú, en la revista Instituto Ribagüero. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tenerme aquí. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cómo surgió su interés y vocación por la historia? ¿Cómo surgió mi interés por la historia? Podría decir que siempre me gustó la historia, pero lo que creo que lo que me convirtió fue, creo que tenía 15 o 16 años y leí, saqué de la biblioteca, yo era socia de una biblioteca, de las tantas bibliotecas populares que existen en Argentina. Como era una ávida lectora, mis padres me hicieron socia de la biblioteca y saqué un libro de la biblioteca que es, no sé si lo conocen, de Mark Bloch, Los Reyes Taumaturgos. Y yo lo leí como si fuese una novela, porque no tenía idea, y me encantó el libro. Y me acuerdo de ir a hablar con mi mamá y decirle, ay mami, qué bueno que está este libro, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir así, y, em, y hacer un poco como de investigación así, y de darme cuenta que era un libro de historia, que no era una novela, no era una ficción, era un libro de historia, lo cual a mí me pareció incluso más interesante. Y me acuerdo de comentarle a mi mamá y decirle, es mucho mejor que la ficción, porque esto en realidad pasó, o sea, no tengo que inventar nada. Y me parecía genial la idea de escribir historia, digamos. Así que como que mi fascinación por la historia arrancó un poco así, y bueno, después decidí estudiar historia en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ya de ahí ha sido un largo camino. Bien, continuando con las preguntas, ¿cuáles son sus líneas de investigación? Mis líneas de investigación. Bueno, en forma amplia diría que trabajo en los sectores populares, pero en los últimos años me he dedicado más a trabajar los sectores indígenas. Trabajo en la colonia tardía, en el Virreinato del Perú, y las cosas que me interesan son cómo funciona la sociedad y las sociedades indígenas, las distintas sociedades indígenas, las distintas comunidades indígenas en la colonia tardía, cuáles son los conflictos y las permanencias en la colonia tardía, en el contexto
post Tupac Amaru. Me interesa la política, me interesa la guerra, y en el contexto de la guerra, bueno, he trabajado en guerrillas rurales o milicias rurales, y en mi tesis de doctorado estoy trabajando puntualmente las guerrillas indígenas en la guerra de independencia o en el proceso de independencia en el virreinato del Perú. Esos serían mis intereses directos, o sea que hago un poco de etnohistoria, un poco de historia política. Trabajo también lo que ahora se llama historia legal, no sé cómo se llama en castellano, en inglés se llama legal history, que es como una tendencia que es relativamente nueva, en la que los historiadores se enfocan fundamentalmente en las formas en las que las leyes modelan a las sociedades y a su vez las sociedades le dan forma a las leyes. Es una corriente que tiene un montón de historiadores importantes trabajando en esa corriente, y yo estoy trabajando también, como muchos de ustedes saben, la mayor parte de los documentos a los que tenemos acceso para trabajar sectores populares son, en muchos casos, causas criminales. El uso de la ley y de las cuestiones legales es amplio para los que trabajamos estos temas, y entonces eso nos genera un nivel de eficiencia, digamos, eh, que permite que hagamos el salto a trabajar historia legal o presentarnos como historiadores legales, que hoy en día es lo que vende. Bueno, yo resido ahora en Estados Unidos y es lo que me está generando más oportunidades, digamos. Así que estoy abriéndome a eso, pero sin dejar de lado la etnohistoria, que es donde empecé, y la historia política, sobre todo de la vertiente de la que vengo yo, que es la historiografía argentina, así que es la historiografía, digamos, yo arranco de los trabajos de Di Meglio, Fradkin y Ana María Lorandi, que en paz descanse. Y yo parto de esos profesores que fueron mis profesores a la universidad para construir mi propia historiografía, digamos. Muy interesante. ¿Y qué proyectos tiene en curso o en cartera actualmente? El que me ha ocupado durante tantos años, ahora la tesis de doctorado, que si Dios quiere la tendría que defender el año que viene, que es, como dijiste, una soberanía fragmentada, y lo que hago en mi tesis de doctorado es mirar concretamente comunidades indígenas en el Norte Chico, en Cusco y en Puno, y sigo la trayectoria de algunas de estas comunidades indígenas y el rol que cumplen en el proceso de independencia del Virreinato del Perú. Ese es mi tema de investigación en este momento, es lo que estoy escribiendo. Justamente ahora estoy escribiendo no estoy escribiendo en orden los capítulos de la tesis, les aviso. Pero estoy ahora escribiendo el capítulo 1, justamente, que es el momento post-Tupac Amaru, y estoy analizando varios casos de comunidades indígenas que continuaron desafiando, digamos, la autoridad virreinal, expulsando no ya a los corregidores, sino a los subdelegados, y yendo tanto por la vía legal para cuestionar la intromisión real en los asuntos de las comunidades, digamos. Todo esto pasa en el contexto de la declinación, digamos, de los curacas o caciques, de la pérdida de poder concreto y legal de los curacas, y el ascenso. Esto es lo que yo estoy viendo, y no soy la única, hay otros colegas que también lo han visto, el ascenso dentro de las comunidades indígenas de nuevas figuras de autoridad. Yo he encontrado ilacatas, segundas personas, y también indios del común,
que emergen en contextos de crisis a nivel local y a través de procesos legales buscan establecer un nuevo tipo de autoridad, no solo frente al poder real, sino también justamente a los antiguos, a las familias cacicales, digamos. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora en este momento. Estoy escribiendo la tesis de doctorado y si Dios quiere la termino el año que viene. Ha sido un largo camino. Muy interesante. Bueno, pensar en los procesos de independencia en términos nacionales y enfatizar la dicotomía patriota y realista ha ocupado las dinámicas locales y regionales, ¿no? Sus investigaciones han puesto en evidencia lo que podemos llamar la micropolítica armada, especialmente en la costa central y norte. Por ejemplo, se ha señalado que las acciones político-militares de Barranca, Supe y Chancay obedecen más a una resistencia a la hegemonía de Huaura que a directrices de San Martín. ¿Qué nos puede decir al respecto y qué tipo de fuentes documentales están dinámicas, ¿no? Documentan estas dinámicas que acabo de mencionar? Bueno, te contesto primero la última parte. El tema para trabajar con sectores indígenas o sectores populares en general, la complicación que existe es que, bueno, son en general iletrados, no dejan documentos propios. Nosotros no tenemos la suerte que tienen, por ejemplo, los historiadores en México, en donde en la Nueva España los sectores indígenas sí produjeron documentos en lengua original, en náhuatl. Nosotros por ahora no tenemos esa suerte, salvo que hagan algún descubrimiento de último momento. Hay una esperanza con el tema de el desciframiento de quipus, pero bueno, es algo que está todavía en pañales y bueno, tendremos que aprenderlo si realmente logran descifrarlos, ¿no? Pero digamos, la falta de documentos producidos por los actores sociales en los que me enfoco hace que los historiadores como yo que trabajamos estos temas tengamos que mirar a una a una variedad importante de fuentes para poder em, establecer, reconstruir un universo social, económico y político, también cultural y religioso, por supuesto, que si no es completamente esquivo, ¿no? Y en general recurrimos a diferentes clases de fuentes precisamente porque tenemos que contrastarlas unas con otras para poder armar ese rompecabezas, digamos. Y las fuentes fundamentalmente son las de origen oficial, es decir, todos los informes y reportes de oficiales de la corona que reportaban a sus superiores más inmediatos y también al rey. De eso hay cartas memoriales, hay informes, crónicas de todo tipo. Después, como mencionaba anteriormente, los documentos de tipo legal son una fuente inagotable. Son difíciles de leer a veces o de interpretar por lo repetitivos que son, porque a veces parece que no dicen nada, que son puras fórmulas, pero tienen una cantidad de información impresionante. Yo fundamentalmente trabajo con causas civiles y causas judiciales, tanto eclesiásticas como pertenecientes al Consejo de Indias. Y después hay cartas personales que pudieran haber producido algunos de los líderes, digamos, de algunas de las comunidades. Yo he encontrado algunas cartas producidas por guerrilleros, digamos, que son muy pocas, pero las que hay están en la Biblioteca Lilly, en Indiana, y creo que hay reproducciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Así que eso está también. Hay otras cartas de otros líderes, como por ejemplo el archivo personal de Ignacio Warnes, el de
Álvarez de Arenales, o sea, de algunos de los militares que participaron en la Guerra de Independencia, no solo sus crónicas personales o los libros que produjeron a posteriori sobre su rol en el proceso de independencia, sino también todos los papeles personales que están en el Archivo General de la Nación en Argentina y que son también muy útiles para hacer esta reconstrucción. Y después hay fuentes de tipo económicas como censos, hay listas de tributarios, hay o sea, toda clase de información económica que se puede obtener a través de los notarios. Eso lo he conseguido un poco en Cusco y un poco en Puno. ¿Qué más? Bueno, y los documentos de tipo militar, los reportes militares, las crónicas de batallas, las listas de revista que contienen los nombres y apellidos de las personas que participaron en los distintos batallones y regimientos, que también son muy ricos para saber quiénes iban a la guerra, en qué condiciones, eh, y también para entender cómo se hacía la guerra en el Virreinato del Perú, que también es una cuestión que me interesa muchísimo y que estoy trabajando mucho más en la tesis de doctorado de lo que lo hice en la tesis de maestría. Y espero que realmente signifique un aporte, es la intención. Así que esas serían las fuentes. ¿Y la otra parte de la pregunta, cómo era? Dicen que, ¿qué nos podría decir al respecto y qué tipo de fuentes documentales? Pero creo que ya ha respondido a la pregunta al referirse acerca de las fuentes documentales. Bien, continuando con la pregunta, estas dinámicas locales y regionales no deberían llevarnos a redefinir los procesos de independencia en cuanto a cronología, a pesar que contamos con dos dirigidas por José Antonio de Busto y Margarita Guerra, y también a redefinir las periodizaciones para dar cuenta de esas experiencias. ¿Qué opinaría al respecto? Bueno, yo en la tesis de doctorado estoy haciendo dos cosas que ya presenté un poco en un artículo que escribí para el libro Tiempo de Guerra, me parece. Una cuestión es la periodicidad. En general, la periodicidad tradicional de la guerra de independencia en el Perú es 1820-1824, o sea, se enfoca pura y exclusivamente en el momento de la guerra, en lo que hoy en día es Perú, y deja afuera no solo las revoluciones y rebeliones que pasaron dentro del Virreinato de Perú previas a 1820, sino que además deja fuera los sucesos de lo que hoy es Bolivia, digamos. Y yo eso lo estoy repensando. A mí me parece, y no soy la única, ya esto Scarlett O'Fallon lo dijo en 1978, o sea, no lo estoy inventando ahora. Es necesario tener una visión de conjunto del Virreinato del Perú que incluya el Alto Perú, porque si bien el Alto Perú fue separado del Virreinato del Perú en 1776, tenía casi 300 años de historia en común con el Virreinato del Perú y fuertes alianzas y regionales, circuitos mercantiles, códigos culturales que no pueden ser ignorados y que le agregan un nivel de sentido eh, a nuestra comprensión del proceso y de cómo los actores fueron entendiendo lo que estaba pasando y fueron accionando en consecuencia. Precisamente por eso no se puede dejar de lado. Entonces yo estoy incorporando el Alto Perú al análisis del proceso de independencia del Perú y estoy también empezando con una periodicidad distinta, que desde ya no pienso que sea definitiva ni que sea la que tiene que ser, es la que me sirve a mí para plantear mi argumento sobre las formas de hacer la guerra, que son la guerrilla indígena.
yo planteo que el proceso de independencia debería comenzar en 1809, no por la explosión juntera, aunque obviamente que la organización de las juntas en Chuquisaca y La Paz es el momento de inicio, pero yo lo planteo como el momento de inicio porque es el momento en el cual los actores indígenas establecen la guerrilla o la milicia local como la forma preferida de hacer la guerra. Y dentro de esa forma preferida de hacer la guerra, la forma de hacer política que tienen. Es la forma en la que negocian su participación en los distintos ejércitos o en los distintos regimientos que tratan de convencerlos de sumarse a sus causas, y es la manera en la que defienden su identidad como comunidades. Así que esas son las dos, digamos, intervenciones que estoy haciendo en la historiografía, una geográfica, plantear una nueva interpretación de la independencia que incluya al Alto Perú, que no lo deje de lado, y una cronológica, empezar el proceso no en 1820, sino en 1809. Bueno, muy interesante esta intervención acerca de la pregunta. Bien, usted ha estudiado también las guerras, las guerrillas rurales, montoneras y bandoleros. Es decir, estamos ante agrupaciones armadas irregulares, con un grado desigual de politización. ¿Qué problemas conceptuales y metodológicos se plantean y cuáles son las fuentes para poder estudiarlos? Los problemas metodológicos, bueno, tienen que ver con lo que hablaba antes. Hay muy poco escrito, o sea, producido por los actores que formaron parte de la guerrilla. O sea, es difícil entender, siempre es difícil entender, incluso hoy en día, es difícil entender por qué la gente va a la guerra. Hay millones de razones por las que deciden hacerlo, y es imposible poder tener en cuenta todo ese universo de posibilidades. Y nosotros tenemos el problema de que nuestros actores no escribieron, en su mayor parte eran iletrados, y entonces fuera de algunas cartas de guerrilleros que tenemos, que no son súper representativas del común, digamos, porque por algo eran líderes, tenían algo diferente, o eran de sectores medios, o eran mestizos. Eh, Más allá de eso, digamos, tenemos muy pocas fuentes directas, digamos. Y lo que hay, si no, es muchas crónicas de batallas y descripciones, muchas veces muy vagas, digamos, de la participación de las comunidades indígenas en la guerra, como por ejemplo eh, cosas como decir, bueno, y vino la indiada. O sea, vino la indiada y ya está, y eso es todo. Y eso es todo lo que sabemos, no sabemos ni quiénes son, ni cuántos eran, ni cómo estaban organizados, o sea, es muy difícil con apreciaciones tan, digamos, poco descriptivas y casi al pasar es difícil saber qué es lo que pasó. Entonces, nuevamente hay que cruzar un montón de fuentes, hay que seguir las trayectorias de algunos pueblos que digamos, por gracia y obra y gracia del archivo, se ha podido eh, conservar algunas de sus causas judiciales o causas criminales o causas civiles, y entonces hay algunos pueblos que tienen como más información de las que contamos nosotros, más información de esos pueblos que otros. Y eso permite que reconstruyamos la historia local, que es la propuesta metodológica mía, es partir de la microhistoria local para poder establecer puntos de referencia regionales, digamos, y poder extrapolar a nivel global, digamos. Porque una de las cosas importantes e interesantes que, que encuentro cuando trabajo sectores indígenas es lo bien informados que estaban de todo lo que estaba pasando en el mundo, no solo de pueblo a pueblo, sino en el mundo.
Entonces, digamos, recuperar ese nivel de presencia política que las comunidades indígenas tuvieron durante este proceso me parece muy importante, no solo porque es una parte de la historia que necesita ser contada o que necesita ver la luz, sino también porque, digamos, en la actualidad las comunidades indígenas en el Perú siguen siendo muy invisibilizadas, y la realidad es que tienen una historia muy rica de lucha eh, de presencia política, que, digamos, ya sería hora que viéramos y reconociéramos en general. Así que bueno, yo arranco por la independencia, otros seguirán por otro lado, pero bueno, esa es mi contribución, digamos. Bien, muy interesante su respuesta. Y quisiera hacer algunas preguntas referentes y relacionadas a su participación en algunos cursos y proyectos en que usted colaboró como investigadora asistente. En el año 2009 colaboró en el curso de Historia Global del doctor James Brennan. ¿Qué se entiende por historia global? Bueno, la historia global, para decirlo muy rápido, es un poco una bolsa de gatos, porque, como diríamos en Argentina, porque en Estados Unidos la historia global es lo que antes era lo que se llamaba World History, que básicamente era lo que eh, historiadores que eran o que se dedicaban a Europa o que se dedicaban a Estados Unidos, eh, trabajaban los grandes sucesos de la historia mundial, que son básicamente los occidentales, como la Revolución Francesa o la Revolución Americana, y les daban como un marco más general. ¿Cuál fue el impacto de estos sucesos en otras partes del mundo? Hace ya unos cuantos años, digamos, con el aporte de varios investigadores, y en este momento lo que más recuerdo es el giro postcolonial y de la escuela india, es la idea de descentralizar la historia de Occidente y ponerla en el mismo, al mismo nivel que otras historias. Entonces, la Global History lo que trata de hacer es justamente contar una historia del mundo, digamos, que no sigue una línea cronológica occidental, o sea, que no es Grecia, Roma, eh, Europa, el Renacimiento, la Ilustración y las guerras mundiales, sino que trata de recuperar la importancia, por ejemplo, de Asia y del corredor del Océano Índico, del Pacífico, eh, la importancia de las economías chinas, de las otras comunidades asiáticas, Corea, Japón, India, y hace un poco eso, digamos. Y yo lo que he estado tratando de hacer justamente los historiadores que no somos historiadores americanistas, o sea, que no trabajamos historia de Estados Unidos o que no trabajamos historia de Europa, nuestra contribución es justamente tratar de seguir provincializando, digamos, a Europa y Estados Unidos, y seguir como añadir a los cursos de historia global más información acerca de partes del mundo eh, que no vivieron sucesos que para los americanos o para los europeos fueron centrales y que para ellos, o sea, no, o sea, ni se enteraron, como por ejemplo el Renacimiento. O sea, el Renacimiento es una cosa europea, pero o sea, en Bangladesh estaban en otra y no les importaba el Renacimiento. Y genial, y hay que recuperarlo, y hay que ver qué es lo que les estaba pasando a ellos. Entonces, es un poco recuperar eso, recuperar otros procesos sociales, políticos y económicos que no son solamente, digamos, los de la clásica historia occidental. Historiadores como nosotros, en mi caso, historia latinoamericana, yo trato de poner a América Latina en el mapa, porque la historia global estaba siendo o está siendo descentralizada y está tratando de incorporar distintas partes del mundo, pero por ejemplo, América Latina ni figura.
O sea, solamente la nombran en el momento de la conquista y la nombran en el momento, en el contexto de la expansión europea hacia América. Y es 5 minutos en los que dicen, bueno, y si había gente que vivía en América y vinieron los europeos y la conquistaron y después se pasa a otro tema. Entonces es tratar de eh, ampliar el conocimiento de América Latina y ponerla en el mapa mundial eh, fuera de la conquista, básicamente. Eso es lo que traté de humildemente de hacer en mis clases de historia global y colaborando para construir programas, digamos, para dictar cursos acá de historia global. Bien, continuando con las preguntas relacionadas a su participación en los cursos y proyectos, en el 2016 colaboró con el doctor Anthony Burton en el proyecto Cambios de Paradigmas, basados en el impacto de la teoría y los trabajos de Thomas Kuhn. ¿Qué lecciones podemos aprender los historiadores de esta investigación? Bueno, eso era porque el proyecto era ver qué tan aplicable sigue siendo la idea de los paradigmas de Kuhn a las ciencias en general y a las ciencias sociales en particular. Los paradigmas de Kuhn, para los que no están muy familiarizados, o sea, es un historiador de la ciencia, Thomas Kuhn, que planteó una suerte de modelo explicativo para entender cómo avanza la ciencia. Entonces, él decía que había una tesis, una manera de entender el mundo, por ejemplo, la teoría de la relatividad, eh, que tiene un sistema que funciona perfectamente, en donde todas sus partes responden la una a la otra, y todo tiene coherencia y todo cierra, todo funciona. Todas las ecuaciones se prueban a sí mismas entre sí. Entonces es un sistema que funciona supuestamente sin fisuras. Hasta que, conforme los científicos van descubriendo nuevas cosas y haciendo nuevos experimentos, empiezan a encontrarle fisuras a esa tesis. Entonces hay un primer momento de estabilidad de la teoría, un segundo momento de crisis de esa teoría, porque justamente empiezan a aparecer nuevas teorías que cuestionan bases fundamentales de la teoría general, y de ahí se pasa a un momento de crisis. De ese momento de crisis se pasa a la construcción de una nueva teoría que viene a reemplazar a la teoría anterior. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo de las ciencias de Newton, pasamos a Einstein. Y entonces la cuestión para ese trabajo era ver, bueno, cuál es la aplicabilidad de ese modelo en las ciencias sociales. Y fue un trabajo muy amplio, porque había que mirar, por ejemplo, cómo funciona en la educación y en teorías sobre aprendizaje, y si esas teorías han entrado en crisis, o sea, si ha sido el mismo proceso, ¿no? Si se han sido reemplazadas por otras teorías y así sucesivamente. Y en el caso de la historia, y en el caso puntual de la historia latinoamericana, lo que yo pensé y trabajé para ese proyecto fue la idea de esta idea que nosotros tenemos que es muy clásica también del pensamiento occidental, que es el nacimiento o, digamos, la conquista, la consolidación del Imperio Español, la crisis y la caída. Estas nociones de ascenso, consolidación y crisis y destrucción de los imperios, digamos, que está muy arraigada, que es justamente, como decía, un paradigma occidental, y pensar si hay historiadores que están repensando este tipo de análisis histórico. Y lo que yo encontré es que sí, que hay muchos historiadores que están cuestionando esta noción de ascenso y decadencia que viene de la historia romana, digamos, y que están planteando una historia que es menos progresiva, digamos, y que se acerca más
a la noción de genealogía, si quieren, de Foucault, o en algunos casos y en otros casos, que plantea, digamos, una especie de crisis permanente. Eh, Había varios historiadores planteando distintas cosas, y esa fue mi función en ese proyecto. Pero bueno, lo interesante es como pensar en general en la disciplina, ¿no? Y en cómo funciona, y en qué cosas estamos dando por sentadas, como esta idea del ascenso y la decadencia, ¿no? Del Imperio Español, y eh, cómo podemos repensarlo para que cuestiones que por ahí no encajan exactamente dentro de esa historiografía lo hagan, o pensemos una nueva manera de entender la presencia española en América que no sea una de ascenso y decadencia, eh, y que tenga más que ver con, por ejemplo, eh, un largo proceso de negociación, o tal vez lo que Tristan planteaba, el pacto colonial, que fue, no sé, 300 años de renegociación continua del pacto colonial. O sea, estoy tirando cosas que no, no es que alguien haya trabajado puntualmente esto, pero sino que fueron cosas que fueron surgiendo y que podrían ser cosas para trabajar, tal vez hay gente que ya las está trabajando, para repensar, por ejemplo, la presencia hispana en América Latina. Ah, Bien, continuando con las preguntas, entre los años 2015 y 2016 colaboró con el doctor Antonio Sotomayor en un proyecto de transcripción del epistolario de los Carrillo de Albornoz y Bravo de Lagunas, que se concretó en un artículo publicado este año en la revista de Historia de América, artículo que se puede consultar, ¿no?, en línea y en un portal que contiene una parte del epistolario. ¿Podría explicarnos las características del portal? Sí, bueno, la Universidad de Illinois compró hace como 20 años 300 cartas pertenecientes a la familia Carrillo de Albornoz y Bravo de Lagunas, que son los condes de Montemar, que todavía existen. De hecho, el actual conde de Montemar vive en Los Ángeles, acá en Estados Unidos, eh, y que es una familia de origen español que desarrolló una rama, digamos, peruana, una rama en el Virreinato del Perú. Eh, los condes de Montemar y condes de Monteblanco también, que llegaron a ser, estuvieron entre los propietarios de esclavos más importantes del virreinato, fueron inmensamente ricos, tenían muchísimas propiedades, pero además ocuparon muchísimos cargos de gobierno, fundamentalmente como corregidores en distintas partes del virreinato, y con una presencia continua desde el siglo XVII, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y se van con la llegada de la República, digamos. Y bueno, esas 300 cartas están en un estado de conservación fantástico, cubren los años 1761 a 1799, o sea que cubren todo un momento importante eh, eh, para el virreinato peruano, que es supuestamente el momento de las reformas borbónicas y el momento de la crisis, ¿no? De la crisis del Estado colonial, como diría Fisher. Y eh, son cartas riquísimas porque algunas de ellas tienen 20 o 30 páginas cada una, son perfectamente legibles y cuentan un montón de cosas. Hay desde chismes sociales, hablando de, bueno, siempre de gente, miembros de la nobleza, de la élite limeña, pero desde chismes sociales hasta cuestiones económicas, mencionan las guerras en el mundo, mencionan problemas con los indios, mencionan peleas con otras autoridades dentro digamos, autoridades virreinales. De hecho, hay una famosa confrontación entre miembros de esta familia y el virrey Amat,
que aparecen en las cartas. Entonces lo que hicimos nosotros fue, bueno, lo que yo hice fue transcribir una parte de las cartas, subirlas a internet, la transcripción diplomática, bueno, y también la digitalización de todas estas cartas, y armar un sitio con toda la información de estas cartas para que, digamos, para el público, tanto especializado como para los que estén interesados en, nada, en mirar cartas del siglo XVIII, y ver cómo escribían y qué hablaba la gente en esa época. En este caso, bueno, obviamente sectores educados, ¿no? Del Virreinato del Perú. Y básicamente las cartas son cartas entre el conde de Montemar, que está residiendo en España, y sus hermanos, que tuvo muchos hermanos, en una familia muy grande, que viven en distintas partes del Perú. Y hay dos condes de Montemar en las cartas, porque uno fallece y después hay otro conde de Montemar y bueno, como te decías, fue un trabajo larguísimo de catalogar, de digitalizar, de codificar el lenguaje, ¿cómo que se llamaba el lenguaje? TEI, creo que era, las cartas y subirlas al sitio, preparar el sitio, escribir digamos, escribir todas las partes del sitio, de la información, preparar una bibliografía, pero fue un trabajo hermoso, del que estoy muy orgullosa y que los invito a que lo miren, porque, bueno, tendría que decir a Paul Cristopatrón, que es el que ha trabajado en los Condes de Montemar, pero me imagino que ya sabrá que están esas cartas disponibles en internet y hay que, nada, leerlas, y hay muchísimo material ahí para trabajar al que le interesa y pueda hacerlo. Bien, gracias por tu respuesta. Y bueno, esta es casi la última pregunta, la penúltima pregunta. ¿Podría referirnos un poco más acerca de su avance, de su tesis doctoral, una soberanía fragmentada, indígenas, guerra y cambio político en el proceso de independencia del Virreinato del Perú, de 1783 a 1828? Sí, bueno, creo que lo que me queda para decir es que, bueno, planteo lo de soberanía fragmentada porque lo que quiero, una idea que quiero recuperar o por ahí poner más central, o darle más centralidad en la historiografía peruana de lo que la tiene ahora, es la idea de que, o la noción de que no había una nación peruana cuando se concreta la independencia. Esto no está suficientemente dicho en la historiografía. Y es importante recuperarlo porque si no, hay mucha historiografía como muy culpógena en el Perú, de historiadores que se refieren a la incapacidad del Perú de concretar un proyecto republicano, la incapacidad del Perú de salir de un largo siglo de guerras civiles, o de la anarquía que reinó en distintas regiones, o estos caudillos que surgieron aquí y allá. Y la realidad es que hay que entender el proceso social y hay que analizar qué es lo que querían los actores sociales a cada momento. Y hay que tratar de evadir posturas teleológicas, digamos, y recuperar la contingencia del momento. Entender que los actores del momento no sabían ni que se iba a declarar la independencia, ni qué tipo de Estado iba a surgir, o sea, no cuentan con la información que nosotros contamos ahora. Entonces, para recuperar la contingencia es importante tener, digamos, recuperar la escala de posibilidades que existía en el momento, y a partir de ahí entender qué es lo que cada actor social decidió, las decisiones políticas que fueron tomando, entender la lógica de esas decisiones políticas, y para poder entender el proceso y entender que sí había una lógica política en lo que estaba pasando, y por eso yo digo soberanía fragmentada, porque lo que
para mí lo que surge del proceso de independencia es justamente la destrucción de o la fragmentación de la soberanía hispana, o sea, española, que le había dado una cierta coherencia geográfica al territorio y que se pierde en el proceso de guerra. Y se consolidan las soberanías locales, se consolidan las identidades locales. El proceso de la experiencia de Cádiz tiene mucha importancia en ese contexto porque es justamente eh, la interpretación de la Constitución y los atributos que la Constitución de Cádiz otorgan a los pueblos y a las comunidades indígenas cumple un rol fundamental en consolidar esta identidad local que luego la guerra cimenta todavía más. Entonces, para mí, lo que emerge de la independencia es la consolidación de estas soberanías locales que luego van a estar en pugna y van a luchar, van a armar alianzas y distintas coaliciones políticas a lo largo del siglo con el objetivo de controlar el Estado, por supuesto, y controlar el proceso político a nivel nacional. Entonces hay varias élites regionales que luchan por alcanzar ese control y bueno, eventualmente lo logran, pero esto no pasa hasta, en mi opinión, pero bueno, eso ya, yo ya no trabajo ese periodo, pero obviamente de lo que de lo que he leído, me da la impresión que hasta luego de la Guerra del Pacífico esto no termina de consolidarse y por ahí sería con la República Aristocrática que se ve una cosa como más estable a nivel político. Pero bueno, yo propongo la independencia como laboratorio para ver la génesis de estas distintas alianzas regionales, distintos poderes regionales que surgen y se consolidan en la guerra de independencia y que luego van a ser protagonistas de la política durante el siglo XIX peruano. Sí, es muy interesante su enfoque porque en sí ese análisis de poder analizar, justamente identificar los actores sociales en el proceso de independencia y de resaltar las entidades locales, ¿no? Da una visión tal vez más amplia también porque usted dijo que ha contribuido, de hecho ha escrito muchos artículos muy interesantes referente a ello, ¿no? Cambiando de tema, ¿qué opina de la coyuntura actual? Bueno, no sé, no quiero eh, hacer juicios de valor, porque me imagino que habrá muchas posiciones diferentes entre los que nos están escuchando. Me da mucha pena por la gente que no tiene acceso a, digamos, un sistema de salud que los ayude en este momento. Me da mucha pena la situación en el norte, que me parece muy triste y seguramente hay gente que sabe mejor que yo por qué, a pesar de las medidas que se tomaron, que me parecieron muy justas en su momento, no se logró impedir el avance del virus. Pero bueno, también pasa en el primer mundo. Yo estoy acá en Estados Unidos y acá es terrible. Acá hay muchísimos muertos y hay muchísimos infectados. Eh, y los políticos se siguen peleando por nada. Por ahí por una tajada más grande del pastel acá que la que pueden tener allá, pero igual es la misma dinámica. Y la situación acá también es muy complicada. Eh, pero bueno, yo me solidarizo más con mi gente que con la gente de acá, que dentro de todo tienen acceso a otros recursos, así que bueno, ya verán cómo salen. Pero a mí me da mucha pena la situación en Perú y en mi propio país también, porque bueno, mi familia vive en Argentina y tampoco la están pasando bien, pero bueno, creo que no está tan mal como en Perú en este momento. Creo que Perú y Brasil están en una coyuntura difícil, Ecuador también, eh, pero bueno, nada.
es un momento sin precedentes en la historia mundial, gente. Así que no sé qué es lo que irá a pasar y no, no voy a hacer futurología porque justamente soy historiadora, así que me dedico a mirar el pasado, no el presente. Pero lo hago desde el presente, así que no sé, veremos qué pasa, pero me da mucha pena con los sectores más vulnerables que siempre son los primeros en sufrir y los que menos piensa el Estado y los políticos a la hora de establecer políticas que los protejan de este tipo de circunstancias. Bien, muchas gracias, Silvia, por tu participación y doy pase a Daniel Morán. Gracias, Raquel. Bien, Silvia, sí. La última pregunta antes de pasar también de pasar a las preguntas del público, ¿sí? Vamos a tener unos 25 minutos porque hemos respetado los 50 minutos de la entrevista, pero justo yo preguntaba, ¿no? De acá a 200 años, ¿no? O sea, si tú te reencarnaras otra vez, estarías estudiando la historia ¿no? de los sectores populares, ¿no? En el 2020, ¿no? Cómo fue la pandemia, ¿te das cuenta? Entonces, es como señaló Heraclio en alguna entrevista, eh, bueno, no en la entrevista, lo señaló en una conversación conmigo, él dijo, yo nunca imaginé que aquello que leía de la peste negra, aquello que leía de la peste bubónica, aquellas epidemias, grandes epidemias de la historia, lo podía vivir yo en carne y hueso, ¿no? Y más aún otras cosas que no puedo ya señalar porque son cosas privadas, pero más o menos por ahí vas, ¿no? Eh, eh, cómo nosotros ahora podemos entender cómo los sectores pobres o los sectores más vulnerables responden ante una coyuntura bien complicada, ¿no? En estos años de la independencia que tú estás trabajando, ellos también responden a una coyuntura compleja, ¿no? Por ahí también podría, digamos, ir la reflexión. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? A ver, quienes quieren hacer preguntas pueden levantar su mano. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Tenemos dos preguntas. Cristian, ahorita voy a Cristian, Víctor y después Pío y después Brian, ya que han levantado un ratito. A ver, Cristian Anthony, le voy a dar un ratito el pase. Ahora sí puedes activar tu audio, Cristian Anthony. Sí, ¿me escuchas? Sí, 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 ahora sí. Bueno, Ya, gracias. Anthony, ya. Bueno, Cristian Rodríguez, como acá me parece eso, ya, Cristian. Bueno, felicitar a Silvia, estaba bien interesante su exposición. Yo en realidad tengo una pregunta debido a que estuve estudiando a la Municipalidad de Lima hace poco y, por ejemplo, para finales de febrero de 1824, son 11 regimientos y 2 partidas de guerrilla las que ocupan Lima. Y lo que yo quería saber es si tú has podido encontrar una táctica que están haciendo los españoles que yo no sabía que la estaban haciendo. Por ejemplo, si hay un general famoso de apellido, no sé, Morán, ellos también establecen dentro de sus propias guerrillas a otros oficiales realistas con ese mismo apellido. Y te doy un ejemplo. De esos 11 regimientos que ocupan Lima para fines de 1824, hay 2 guerrillas que se suman, ¿quién la ocupan? Una de ellas se llama la partida de guerrilla de Urín y la otra se llama la guerrilla del Rey. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que el jefe de esta guerrilla se llama José Manuel Otero. Y lo que me llama la atención es de que justamente se le nombra este alférez, no porque él... no porque sea un oficial de destacado de ese movimiento militar, sino que lo hacen justamente en contraposición a ese famoso guerrillero llamado Francisco de Paula Otero, ¿no? Entonces, como has trabajado bueno, no sé si las partidas de guerrilla o las guerrillas en general de la costa norte, de repente puedo identificar algunos de estos ejemplos, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿no? Pero ¿a qué te referís? ¿A otros guerrilleros que también se pusieron a Otero? Se has encontrado esta misma estrategia, ¿no? Que están estableciendo los españoles para poder buscar soldados
que tengan el mismo apellido, digamos, ¿no? Para hacer una suerte de, así como tú tienes tu Otero, patriota, yo también tengo mi Otero realista. ¿Me dejo La entender? verdad que no. O sea, me encanta la historia, pero no, o sea, yo no lo he encontrado. Puede ser que exista, pero no, yo no lo he encontrado. No hay tanto sobre guerrilla realista como bien sabes, porque digamos lo poco que hay, eh, yo lo he encontrado en la colección documental, así suelto, eh, suerte y en algunos casos medio mal, eh, ¿cómo se dice? Con malas descripciones, ¿no? De lo que es. Pero bueno, uno leyendo se da cuenta, ¿no? De qué es lo que, y quiénes son en realidad. Pero no hay mucha guerrilla realista. Y a mí eh, la verdad es que es una cosa que me intriga muchísimo y es uno de los problemas que tengo, de hecho, en mi tesis, porque no tengo mucho material. Y justamente como quiero evadir la cosa teleológica, ¿viste? De contar como una historia triunfal, ¿viste? De las guerrillas indígenas y la independencia, la participación realista me sumaría mucho si hubiese podido encontrar más de lo que encontré. Pero bueno, eh, quedará para otro momento, porque es una vertiente súper interesante, Cristian, y me parece eh, muy valiosa justamente para recuperar esto que te decía de la contingencia y de cómo los actores sociales eh, cambian de bando, pero no lo hacen porque no tienen idea de lo que quieren, o no saben, o son ignorantes. O sea, hay un cálculo político en todo lo que están haciendo. Bueno, ahora que lo veo ahí a Gustavo, por ahí él, que ha estado más, que está en Tarma, y qué sé yo, por ahí ha encontrado otras cosas. Yo no he tenido la oportunidad de ir para ese lado, así que no sé. Por eso te digo, puede ser que exista, eh, así que yo no tengo no tengo la última palabra, pero me parece un dato genial. Ok, Silvia. Pío había levantado la mano alzada, sí, antes que todo. Después tengo varios, tenemos como 5 preguntas, ¿ya? Pío, a ver, Pío, ya puedes activar tu micrófono para que puedas realizar la pregunta. Ya. Sí, buenas noches. Bueno, hablo desde Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo, 4.400 metros sobre el nivel del mar. Y felicitarte, doctora Silvia, que es un orgullo, ahora lo sienten usted, pero también en su época, como Cristian dijo, hablar de Otero, Francisco de Paula, de otro jefe guerrillero, por ejemplo, como José María Fresco Salteño, conoce mucho y recorrieron el territorio peruano, así como usted conoce a detalle la situación del Perú. Quiero preguntarle respecto a las guerrillas. Yo creo que no han sido muy bien estudiadas. Primero, quienes escribieron las partes de guerra fueron los letrados, no los indios que no sabían. Segundo, jefes guerrilleros eran remunerados. La mayoría de estos jefes guerrilleros, por ejemplo, eran argentinos. Algunos nombres: Otero, Aldao, Davao, Sabillar, Fresco, Granados, González, entre otros, combinados con otros peruanos. Algunos jefes guerrilleros también a Sierra Central de Pasco, Junín y Huánuco van a ser hacendados. Mucha propiedad, no solo de haciendas ganaderas, sino de mineras. Y mientras los indígenas, según algunos indicios que se tiene, no tenían idea de patria. Eso creo, no sé qué dirá usted, no ha sido entendida muy bien todavía las guerrillas. Mucho menos se ha diferenciado muy bien de las montoneras, que creo que es mucho más claro su desempeño, porque solo 2 casos. En Huancayo, en Azapampa, en diciembre de 1820, mueren más o menos 500 campesinos que fueron llevados sin preparación militar, ¿no? Lo mismo sucede en Cerro de Pasco, 7 de diciembre de 1821, cuando 700 montoneros de Pasco y de Ancash van a ser masacrados. Eso creo que las guerrillas y las montoneras en el Perú no han sido debidamente estudiadas, pero la única fuente fiable es estudiar a detalle las partes de guerra de la comisión, la colección documental de la independencia que se publicó durante el gobierno de Velasco. Es una primera pregunta. La segunda lo hago porque yo soy profesor de colegio de secundaria, no tengo la formación académica. Eso en estos tiempos se vive ahora. ¿Me están viendo? ¿Me escuchan? Sí.
Sí, Me gustaría, todo normal. Más bien sé puntual, porque estamos esperando 5 ya, preguntas ya. más. ¿Cómo queda en este mundo en que es una mirada compleja, como dice Edgar Morin, por ejemplo? Este enfoque interdisciplinar, ¿cómo quedan actualmente las disciplinas o las escuelas del pensamiento histórico? ¿Cómo enfocar en esta coyuntura ahora? Digo porque no tengo la formación académica. Gracias, Silvia. No, gracias a usted, Pío, por participar. Yo leí su trabajo sobre el Cerro de Pasco y lo agradezco muchísimo que gente como usted, poniéndole mucho empeño y mucho cariño a la historia, esté produciendo historia regional, que es lo que necesitamos. Necesitamos mucha historia regional, necesitamos mucha gente trabajando en los archivos que ustedes conocen mejor que nadie y tienen acceso a esos archivos. Necesitamos ese trabajo. Yo coincido con usted en que es muy complejo el universo de la guerrilla y es muy difícil decir eran una cosa o eran otra cosa. Algunas de las partidas de guerrillas efectivamente estaban compuestas eran una mezcla de gente, no eran todos indígenas. Y en general los líderes eran mestizos, eran extranjeros, eh, y hay casos como pelos tengo en la cabeza, o sea, hay un montón de casos todos diferentes. Lo que yo hago es enfocarme en algunas comunidades específicas y mirar la dinámica local, política, y después mirar el contexto de la guerra y cómo participan en la guerra, haciendo la salvedad de que en las partidas de guerrilla o en las montoneras hay gente de toda índole, em, no son puramente indígenas, pero digamos, la idea de un actor social puro es una abstracción intelectual. Los sectores populares justamente son una cantidad, una variedad de personas, de etnias, de grupos con distintas con distintas características culturales, económicas, sociales, distintas entre sí, y que muchas veces, como en su momento dijo Flores Galindo, o sea, es tan heterogéneo y este, tan complejo que justamente no hay ningún tipo de alianza de clase, aunque los pongamos a todos dentro de la categoría de sectores populares. Entonces, digamos, yo lo que hago es tomar con pinzas cada una de esas guerrillas y montoneras. Yo en su momento hice una distinción entre la partida de guerrilla y la montonera, que todavía sigo pensando lo mismo porque no encontré nada demasiado diferente. La guerrilla y la montonera son básicamente la misma cosa, pero la montonera es como una especie de término derogatorio, o sea, de término despectivo que se utilizaba cuando la partida de guerrilla o la milicia local no respondía a ninguno de los ejércitos regulares, no respondía al ejército libertador y no respondía tampoco, o lo hacía cuando quería, digamos, y no respondía al ejército realista tampoco. Entonces en ese momento se las denominaba montoneras, que justamente era un término despectivo que tenía que ver con supuestamente lo anárquico de su accionar militar y la falta de dirección, digamos, la falta de alineamiento con alguno de los bandos en pugna en la guerra. Pero yo sostengo de lo que he podido encontrar que sí tenían o sea, no eran una pelotera de gente, sino que había algún tipo de organización y había una forma específica de pelear la guerra que es muy particular del virreinato del Perú y de Latinoamérica en general, que es distinta, por ejemplo, de otras formas de pelear la guerra, fundamentalmente las que podemos pensar en Europa, por ejemplo. Así que trato de rescatar esos pocos aspectos en los que se puede hacer algún tipo de generalización y soy muy cuidadosa a la hora
decir que esta es una guerrilla indígena, porque es difícil determinarlo de esa manera. Para hacer algunas afirmaciones me baso fundamentalmente en las decisiones de los líderes locales de las comunidades y no tanto en las partidas de guerrillas. Pero bueno, es un proceso, es difícil de hacer ese proceso y esa distinción, y bueno, hay que ser cuidadosos cuando lo hacemos. Básicamente esto es, como decía al principio, esto es etnohistoria y es historia política, es lo que yo hago. Etnohistoria porque es desde los sectores indígenas, o sea, es desde un universo ideológico, cultural e incluso lingüístico que es diferente del hispano o del español o del colonizador, si se quiere, y que tiene modos de entender la realidad también diferentes y modos de funcionar distintos de los establecidos en la República de Indios incluso. Entonces, el abordaje es desde la República de Indios, pero tratando de leer entre líneas cómo es que realmente estaba funcionando ese universo local y cuáles eran realmente las fuerzas, los clivajes y las fuerzas políticas en pugna, porque en cada comunidad hay diferentes intereses en pugna y diferentes cuestiones ideológicas, económicas, sociales, que entran en juego a la hora de establecer nuevos liderazgos al interior de las comunidades. Y esto fundamentalmente para fines del siglo XVIII, eso lo estoy viendo ahora en este momento. Gracias, Silvia. A ver, está con Víctor, pero parece que es Marisa. A ver, Marisa, ahora sí puedes hacer tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Silvia, hola. Lo que pasa es de que no sé qué me pasó que no he podido entrar con mi nombre y Víctor ha tenido a bien mandarme el link, ¿no? Así que estoy acá presente acompañándote. Eh, Estaba preocupada porque yo decía, Silvia, la tengo que acompañar de todas maneras porque me interesa lo que tú haces y te felicito por tu presentación. Y yo Gracias. te quería hacer un par de preguntas, ¿no? Me gustaría que un poquito de repente expliques cómo haces tú para leer entre líneas, porque es muy difícil eso, ¿no? El leer entre líneas para poder captar justamente la participación de sectores que son iletrados, entonces de repente un poco a tu metodología en ese sentido. Y también mi otra pregunta era respecto a cómo tú evalúas el asunto de la violencia dentro de la guerra, respecto a las guerrillas, ¿no? Y no sé, me imagino que sí revisaste a Vergara, ¿no? Para esto de guerrillas y montoneras, que justamente ahora sí hace un comentario y que hablaba mucho de esto de que la montonera pues es una cosa más de personas que viven una vida cotidiana y que no tienen una regularidad, mientras que la guerrilla sí tiene una regularidad, ¿no? Y no sé si eso era una definición más aproximada, porque a mí tampoco como que me queda muy claro esos dos conceptos, pero yo me guiaba mucho por el trabajo de Vergara, con esta diferencia de gente común y corriente que es convocada en un momento determinado y regresa luego a sus labores. En cambio, en el caso de la guerrilla sí había una regularidad y no tenía una preparación militar, pero sí estaban más permanentes apoyando a los ejércitos y con la finalidad de ascender, ¿no? Entonces creo que te estoy haciendo tres preguntas. ¿Cómo lees entre líneas el asunto de la violencia y este concepto de Vergara, que es un clásico de aquí de Perú y que es además el padre de nuestra querida amiga Teresa Vergara? Gracias, Sí. Silvia, y te felicito. Besos, Marisa. Y gracias por estar. Ok, entonces el tema de cómo leer entre líneas. Bueno, seguramente no tengo recetas mágicas, seguramente vos las sabés también como yo. Yo lo que hago es cruzar un montón de fuentes. En general,
por ejemplo, para las comunidades indígenas lo que pasa es que encuentro una causa judicial en el archivo de Puno, una causa eclesiástica en el Archivo Arzobispal de Lima, por ahí algo en el Archivo General de la Nación de Perú, algo encontré en Indias, en España, y miro todo eso y veo a ver qué puedo entender de qué es lo que estaba pasando en esa comunidad en ese momento. ¿Quién es quién? Que es siempre lo más difícil, porque bueno, o sea, en las deposiciones los testigos se presentan como, o sea, dicen lo que los oficiales quieren escuchar, y entonces es difícil, con una primera leída, digamos, es difícil determinar o sea, qué es lo que está pasando, ¿no? Así que el análisis de las comunidades lleva mucho tiempo y bueno, y hay que visitar muchos archivos porque hay que cruzar cosas, o sea, distintas causas, distintos documentos, también algunos reportes de subdelegados, eso encontrado en el Archivo General de Indias, que o sea, te empezás a como a reconstruir este universo local, eh, para entender un poco a qué se dedicaban, quiénes son las parcialidades, quién pertenece a cada parcialidad, cómo era el sistema de rotación, de turnos, quiénes son los alcaldes Barayok, cuáles son digamos, los sectores en conflicto, por qué se están peleando, a quiénes apoyan, por qué los apoyan, por fuera de la comunidad, ¿no? Si están con Goyeneche, si están con, no sé, por ejemplo, con Álvarez de Arenales en 1815, o sea, distintas alineaciones políticas, pero básicamente es eso, así es como leo entre líneas. O sea, es más que leer entre líneas, es superponer distintos tipos de fuentes, leerlos muy detenidamente, tratar de entender dentro de lo fragmentario de la información qué es lo que está pasando, y después reconstruir ese universo, ¿no? Sentarse con toda esa información y reconstruir ese universo y decir, bueno, ok, quién es quién, qué está pasando, por qué se están peleando. Ok, ahora entiendo cuál es la motivación política de esta gente. Con respecto al tema de la violencia, yo básicamente me alineo con los historiadores de la guerra que plantean que la guerra es parte de la política, es una forma política. En este sentido no es ni buena ni mala, es lo que es. No es una ausencia de política, no es una falta de civismo o de civilidad, sino que es una manera de hacer política. Hay algunos actores sociales que no optan por la vía de la guerra y hay otros que sí. Y en el caso de las comunidades indígenas, optan por dos vías, la legal y la militar. Utilizan las dos indistintamente, a veces una más que la otra, a veces una consecuencia de la otra y a veces las dos al mismo tiempo, dependiendo de lo que pueden obtener de una manera o de otra. Lo que yo sostengo en la tesis es que las comunidades indígenas a partir de la Gran Rebelión, fundamentalmente en el sur, en la parte sur, en el sur del Virreinato, en el Alto Perú, descubren que la táctica de guerrilla funciona. Porque funcionó, digamos, en las rebeliones cataristas funcionó la guerrilla. Y la derrota no tiene que ver con el funcionamiento militar, sino con otras cuestiones políticas. Entonces, las comunidades indígenas adoptan la guerrilla como una forma efectiva de impulsar una agenda política. Que puede ser efímera, que puede ser presentista, o sea, del momento, de 1809, de 1812, de 1815, pero yo lo que veo es una trayectoria y una coherencia en la utilización de esa forma política, que es la guerrilla, para impulsar algunas cuestiones políticas concretas. Y después, ¿qué más era lo que me estabas preguntando? ¿Cómo le entre líneas, lo de la violencia? Y yo me anoté acá, Fratkin, no me acuerdo la última parte, pero bueno, yo trabajo guerrillas y montoneras, obviamente que lo he leído de Vergara, era lo de Vergara. Yo concuerdo con lo de Vergara, lo que pasa es que Vergara solamente plantea
hace una distinción muy estática, digamos, de la guerrilla. Es como dice, bueno, hay esta y hay la otra y ya está. Y el universo es mucho más complejo que lo que él plantea. Yo parto de los trabajos de Raúl Fradkin en Argentina, bueno, como soy argentina, parto de la historiografía argentina, que efectivamente plantea que en todos estos casos, tanto en el de la guerrilla como en el de la montonera, en todos estos casos hay gente que no se dedicaba a la cuestión militar antes de la guerra. Se empiezan a dedicar a esto porque se encuentran en esta coyuntura y algunos de ellos pueden obtener cuestiones concretas y específicas de su participación en en la guerrilla. Lo de que no tenían formación militar es relativo, porque es algo que, digamos, el esfuerzo por militarizar, por organizar milicias en todo el virreinato del Perú tuvo una trayectoria muy larga, muy larga. Y si bien fue infructuoso en algunos casos, eso no significa que la gente no haya recibido esa instrucción, que después se haya resistido a formar milicias o que esas milicias no se hayan juntado por diversos motivos, no significa que la gente no tuviese esa preparación militar. Eso es lo que yo encuentro, digamos. Por eso la distinción de Vergara de, bueno, algunos eran como más profesionales que otros, es un poco, ¿cómo decirlo? Como que es un poco problemática, porque en realidad todos estaban en la guerrilla por una cuestión contingente. Algunos sí querían el sueldo, pero en general las guerrillas no, o las que yo, o sea, lo que he encontrado es que no eran tantas las que recibían un pres. La mayoría no, se las rebuscaban con lo que encontraban por el camino, pero no es que recibían un sueldo. Y algunos de los líderes guerrilleros fueron incorporados al escalafón militar, pero son los menos, no son la mayoría, son los menos. La mayoría es gente como uno que formó parte de la milicia local para defender sus pueblos, defender sus comunidades, y formaron parte de la guerrilla mientras pudieron y les convino y no los mataron, y después se volvieron a sus casas con sus cosechas y sus familias. Entonces es como muy relativo, es un universo muy complejo el de la guerrilla, y me parece que es un poco más amplio que simplemente la distinción de fijas o efímeras, digamos. Bien, Silvia, tenemos dos preguntas más. Vamos a dar el pase ahorita a Brian y finalmente vamos a cerrar con Gustavo Montoya, ¿ya? Ahorita voy a darle el pase a Brian. Ahí, Brian, ya puedes hacer tu pregunta. Bueno, ¿se me escucha? Sí, se escucha todo bien. Buenísimo. Primeramente, gracias por la exposición. Ha estado muy divertido en estos tiempos de cuarentena saber este tipo de informaciones. Yo soy de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, La Paz. Entonces, me ha llamado mucho la parte que has tocado sobre él. Y justamente tengo este libro que lo he estado revisando. No sé si se nota por ahí. Sí, más o menos. Sí, de la historia del ejército. Es un libro muy clásico que nos da, digamos, una visualización para ver un poco más profundo lo que tú tocas. Y esto es la política en el sur peruano, que es prácticamente en el Alto Perú, hasta 1780, y a partir ya pasamos a la jurisprudencia del Virreinato del Río de la Plata, justamente con nuestra audiencia de Charcas. Me llama mucho la atención que tú hables justamente de estos cambios políticos. ¿Por qué? Porque hay dos factores muy importantes, tal vez no mencionarlo sería pasar desapercibidos, que es el señor Andrés de Santa Cruz, dado que él ha estado desde un momento muy pragmático en el Perú, dado que he estudiado en el Cusco, y justamente ya cuando en el 35 el Congreso peruano lo aclama y es el presidente del Perú y de la Confederación Perú-Boliviana, habla de este bastión y el apoyo del sur, que lo engrandece, ¿no? Entonces entra ahí mucho que investigación. ¿Por qué? Porque la independencia, antes de llegar a la congruencia, porque en el caso peruano es muy complicada su independencia, porque en el 21 se independencian con San Martín, pero sí el bastión de la corona española. Entonces, como todos sabemos, tienen que ligar Bolívar y Sucre para poder liberar el último sector. Entonces, ese sector indígena, esa población en conflicto,
según tu percepción, hasta qué punto va a apoyar este lugar. Y, o sea, y obviamente lo último que decías sobre estos personajes, yo creo que podemos ver mucha gente que se pasó al bando de los patriotas en este caso, viendo que iban a perder todas sus casas, ¿no? Y han empezado a escapar hacia el sur, que sería el lugar en donde yo vivo ahora, y lo que es Bolivia, ¿no? Entonces, a partir de 1825 vamos a tener una observación y vamos a tener la constitución de Bolívar y las formas que vemos según el contexto que te estoy intentando explicar. Y la pregunta va, según tú, en el norte han tenido igual el apoyo de los indígenas o ha sido otro movimiento de guerrillas? Hablo de Tumbes, Trujillo y la parte más al norte del Perú y justamente con Ecuador, porque antes de que llegue el abrazo de Guayaquil con San Martín y Bolívar, tenemos que ver esta cosa. Y para cerrar y no alargarme, tengo este libro de Bolívar que espero que los pueda compartir después. Es un libro que lo compré en Venezuela casualmente, y justamente te habla del caso peruano, ¿no? Y de la función de estos soldados del ejército, justamente que van a pasar, ¿no? Como el general de Amar, Andrés de Santa Cruz, Gamarra, y gente que va a pasar al ejército patriota, ¿para qué? Para tener un orden en el Perú. Pero igual la palabra dictador es una cosa que se puede conversar. Simplemente eso, Daniel, muchas gracias. Sí, y yo tampoco me voy a meter con la palabra dictador porque sé que me voy a meter en problemas. Y no es no es mi intención. No trabajo particularmente la figura de Bolívar, así que no me voy a meter con él, y tampoco hago mucha historia desde Lima, así que tampoco me meto mucho con la dinámica política en la capital, porque es fundamentalmente de la élite, y a mí la élite no me interesa demasiado, a mí me interesa la gente que realmente peleó la guerra, que realmente hizo, que le puso el cuerpo, digamos, al proyecto, a los distintos proyectos, así que no voy por ese lado. De lo que me preguntaste, sí te voy a decir que es cierto que hay diferencias regionales en la participación política y en la organización de milicias locales y de guerrillas en general. No son todas lo mismo. Digamos, tradicionalmente el norte del Perú, del país, el norte del Perú ha sido conocido como el bastión patriota. Pero lo que podemos encontrar es que hay una variedad de realidades locales en ese bastión patriota, que tienen que ver de vuelta con dinámicas locales. Y esas dinámicas locales en muchos casos están muy lejos de la macropolítica de los ejércitos, del ejército realista y del ejército libertador. Justamente una de las cuestiones que aparece más claramente en el año 23 es esta fragmentación de la política, es esta clara evidencia de una multitud de intereses políticos completamente diferentes y en muchos casos contradictorios entre sí. O sea, uno no puede existir si no elimina al de al lado, digamos. Que más que anarquía lo que te muestran es, a mí, por lo menos desde mi perspectiva, lo que muestran es justamente la emergencia, la consolidación de, esto es algo que decía Pío anteriormente de la patria. Hay un concepto de patria, pero es un concepto de patria local. Es el de la comunidad. Yo miro las comunidades indígenas, pero no tengo dudas de que esto se puede analizar también para otras ciudades, ¿no? Como, qué sé yo, como Huamanga, Trujillo, o sea, que se puede llevar a un nivel más urbano, digamos. Entonces, es esta noción de patria la que se va consolidando en este proceso. Y a mí me interesa, más que hacer hincapié en la anarquía del momento, me interesa rescatar la lógica bajo la cual están operando estos actores sociales. Y la lógica es justamente la de consolidación de la política local y la consolidación de los intereses locales. Es el entender quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, y en dónde estamos parados nosotros como comunidad y qué es lo que queremos
y en función de lo que queremos, con quién nos vamos a aliar, cómo vamos a negociar nuestra lealtad, cómo negociamos nuestra lealtad y nuestra colaboración militar, básicamente, eso es lo que tienen como arma de negociación, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a negociar con respecto a quién, con respecto al ejército libertador o con respecto al ejército realista. Hay una realidad que es que, al menos desde lo que yo he encontrado, que es que las comunidades tienen más posibilidades de negociación con el ejército libertador que con el ejército realista, porque el ejército libertador es como que le da la bienvenida a estas iniciativas locales y trata de sumarlas al proyecto sanmartiniano. En cambio, el ejército realista es como más verticalista y pretende un alineamiento total. Y cuando estas milicias locales no obedecen o no siguen el lineamiento local, el castigo es muy duro. Entonces, es una de las razones por las que encontramos es más difícil identificar guerrillas realistas, porque una de las características de la guerrilla es justamente esta táctica por fuera del ejército regular, y esa no es una táctica que el ejército realista haya bendecido tanto, fundamentalmente por la incapacidad para controlar a estas partidas. Entonces, en general, terminan siendo absorbidas por el ejército realista y entonces es más difícil identificarlas o encontrarlas, digamos, en las fuentes. Bueno, no sé por qué me fui por ese lado, pero bueno, no sé si contesté tu pregunta, espero que sí. Bien, Silvia, vamos a darle el pase ahora a Gustavo Montoya, que con él vamos a cerrar ya. A ver, Gustavo, ya tienes ya el audio, puedes activar tu audio, Gustavo. O ya se nos fue, Gustavo. Ahora sí. Hola, Silvia. Sí, te escuchamos. Pues felicitarle, Silvia, investigación. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero es imposible por el tiempo. Estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho. En el último libro que he publicado, hablo justamente de lo que tú estás mencionando. De manera que, a ver, las preguntas, de muchas que tengo, que he notado. ¿Cómo manejas tú la teoría de guerra civil? En general, digamos, ¿no? Porque sabemos que una cuestión es el norte, otra cuestión es el sur y otra cuestión es el centro. Pero tengo curiosidad por saber cómo manejas el concepto de guerra civil. Luego, lo último que has estado mencionando, la ausencia de montoneras o guerrillas, milicias, digamos milicias, armadas, realistas, que levanten banderas realistas. Pues yo he encontrado abundantes cuerpos armados que abiertamente defienden, no tanto al rey, defienden cuestiones muy puntuales. Del mismo modo, estas guerrillas que levantan las banderas de la patria, lo que tú has mencionado, lo local, ¿no? La cuestión local. Entonces, otra pregunta. Estos grupos, obvio, no están aislados, pero son grupos sociales con una cultura política sumamente sagaz, más sagaz de lo que hasta ahora se ha venido señalando. Y para descubrir esa sagacidad, ese cálculo, obviamente hay que cruzar mucha información y hay que, me parece, no sé qué piensas tú, ¿es posible admitir como una categoría analítica la existencia de una memoria social disidente, subversiva, permanente en todas estas regiones, producto justamente del sistema de dominio colonial? Porque si admitimos que estas gentes, estos seres humanos piensan, razonan, tienen memoria, defienden sus intereses, bueno, entonces hay un tema ahí, ¿no? No solo el 12 de lo de Huánuco para la Sierra Central, sino en general. Tampoco solamente el año 15 del Cusco. Pero mira, yo he encontrado referencias no tan abundantes, pero que van directamente a Juan Santos Atahualpa. Por ejemplo, Juan Santos Atahualpa es un personaje silenciado. ¿Cómo no se va a incorporar la figura de Juan Santos Atahualpa si es un territorio inmenso
y he tenido oportunidad de ir a la zona de Chanchamayo, Satipo, Quimiri, Andamaque, etcétera, etcétera, nunca conquistado, entre comillas. Entonces, estas gentes tienen todo eso en la cabeza, ¿no? Tienen todo esto en la casa. Esta idea del aislamiento no es tal, pues nunca ha sido tal. Ya, finalmente, porque, claro, yo quisiera hablar más, pero no se puede. Con el tiempo. Antonio Nino, tú sabes, a Nino acuña para México el concepto de soberanías en conflicto. Bueno, esta idea de soberanía fragmentada en realidad es lo que vertebra un capítulo de mi último libro. Bueno, yo te envié un borrador hace 3 años, mucho de eso está en este libro. He desarrollado algo en este libro. Pero esto de soberanía fragmentada me parece que se aplica a toda la región. Chile, en Buenos Aires, ¿no? Las Provincias Unidas. Lo otro, ya para terminar, es preguntarte esta última cuestión de lo que tú desarrollas en tu tesis de maestría, cómo se quiebra la cadena de mando y cómo estos veteranos que en la Sierra Central, Pío ha mencionado algo muy importante. Hay una experiencia previa, militar, profunda, que emerge y se desata un huracán, porque son localidades muy puntuales que están pensando, que están aprovechando un escenario de desorden y están negociando con uno u otro lado. Entonces, es un zócalo bastante complejo, donde se entrecruzan memorias, tradiciones, prácticas, que luego en parte va a explicar el proceso político y militar peruano, por lo menos hasta la guerra con Chile, ¿no? Incluso, hablando de la Sierra Central, el zócalo de la cultura militar que va a emerger con mayor fuerza va a ser durante la guerra con Chile, la Confederación Perú-Boliviana, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo ahí, felicitarte una vez más por tus investigaciones. Yo siempre digo que la historiadora más comprometida y más seria con todo esto es Silvia Escanilla. Gracias. Sí, estoy comprometida. Gracias, ya le he dado varios años de mi vida a este tema. Así que ya es un viaje de ida. Te agradezco, Gustavo, los comentarios y no he tenido oportunidad de leer tu último libro. Leí el anterior, bueno, el que me mandaste, y me encanta. Y me encanta que finalmente hayas publicado, si no ese, otro, porque es necesario. Si no, estamos haciendo un diálogo, no hay diálogo básicamente, es así. Si vos no publicás, si la gente que no está interesada en esto no aparece, no hay ningún diálogo. Así que a mí me encanta que hayas publicado tu libro, ojalá lo pueda tener en algún momento y lo pueda leer, porque a mí me encanta lo que haces. Así que, y creo que estamos más o menos en el mismo bote, aunque vos trabajás lugares que yo no he podido ir a todos esos lugares, así que con más razón me parece fundamental que publiques lo que has encontrado. En el contexto de la idea de la guerra civil, yo la verdad que no la trabajo demasiado, la cuestión de la guerra civil. No he ahondado demasiado en eso. Digamos, como estoy diciendo que no hay nación peruana, ni nación argentina o ecuatoriana o chilena en ese momento, digamos, en el momento de la guerra de independencia es difícil hablar o sea, es difícil hablar de extranjeros en ese sentido, ¿no? Y desde ese lugar, desde el lugar de que no son americanos versus españoles, es una guerra civil, digamos. El problema es que eso es mucho más complejo, que la realidad es mucho más compleja que simplemente eso, porque si bien están peleando entre americanos, como dije anteriormente, hay lealtades diferentes. Hay identidades políticas diferentes. Entonces sí, claramente,
una persona que viene de la Gran Colombia, por más que la Gran Colombia en ese momento no existe y no hay una concepción de la Gran Colombia o de Venezuela, claramente es un extranjero. Entonces, no sé, te lo digo así, de lo que se me ocurre en este momento, porque la verdad es que no lo trabajo demasiado en la tesis. Eh, Me parece que yo en general utilizaría el término de guerra civil, pero no lo utilizaría en todos los contextos. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, porque depende en qué lugares, sobre todo los lugares en donde hubo más presencia del ejército regular que venía de otros lugares, de Chile, de Argentina, de Colombia, seguramente que no se sintió como una guerra civil, sino como una guerra continental, digamos. Pero bueno, te soy sincera, no lo he elaborado demasiado, eso. Lo que me decías de la memoria de la guerra, hay dos cosas. Primero, es interesante cuando uno va a distintos pueblos de la sierra, hay una memoria de la guerra, hay una memoria de la independencia, hay una memoria de la guerra del Pacífico. Y por lo general esa memoria es muy distinta de la memoria histórica, ¿no? O sea, digamos, de los hechos históricos. Pero creo que hay una riqueza justamente en esa diferencia, que si uno se detiene a analizar ese lugar con detenimiento y cuáles son las diversas dimensiones que tiene ese espacio, culturales, políticas, ideológicas, religiosas, etcétera, tiene un sentido esa memoria y se ancla en cuestiones históricas. Que a su vez la hacen muy rica para justamente complejizar la comprensión de ese lugar en particular. Así que esa es una cuestión, y a mí me parece algo riquísimo. No es algo que yo haga, pero es algo que sé que existe y que se puede hacer. Y para los historiadores que pueden ir a provincias y rescatar esa memoria, me parece algo que es algo importante y que debería hacerse, digamos, porque está claro que se puede entender mucho a partir de esas diversas memorias. Y yendo a la concreta que vos me planteabas, estoy totalmente de acuerdo con vos y no me sorprende para nada. Yo he encontrado muchísimos documentos en donde eh, hay gente que dice, pero si nosotros hemos estado en guerra desde 1809, no sé qué están diciendo acá. O gente que dice, yo estoy con esta gente desde el 14. O lo que vos decías de Juan Santos Atahualpa, la memoria de Juan Santos Atahualpa está muy presente en el centro. No es, o sea, eso es así, hay como una, ¿cómo se diría? Como una genealogía que se construye del proceso, digamos. Y la gente tiene una noción clara, eh, muy específica, muy particular, si querés, pero tiene una noción clara de en dónde se están insertando políticamente, en qué construcción, digamos, políticas se están insertando, no es algo eh, a tontas y a locas o que no tienen idea de dónde se están metiendo. Eso a mí me parece muy claro y muy evidente, así que estoy con vos en eso. Y después lo último es lo de Anino, que me decía, sí, yo parto de Anino, el capítulo 3 de mi tesis, que ya está escrito, es el momento de Cádiz, y yo veo, justo con Anino, o sea, veo lo mismo lo mismo. No veo lo mismo, pero veo un fenómeno de consolidación de las identidades locales y de las soberanías locales a partir de los instrumentos que la Constitución de Cádiz le da a los pueblos para gobernar sus territorios. O sea, básicamente la adscripción precisamente de un pueblo a su territorio, eso lo da la Constitución de Cádiz. Ayuda a delimitar un nosotros y a marcar una diferencia entre un nosotros y un ellos. La multiplicación de los cabildos constitucionales, incluso después de la experiencia de Cádiz, después del 14, en el resto del virreinato, muestra, no lo he visto solamente yo,
muestra que hay un proceso de consolidación de identidades locales que viene desde antes de la Constitución, pero que ciertamente la Constitución de Cádiz es un antes y un después, porque les da un lenguaje político que les permite elaborar esas identidades políticas y les permite apropiarse en el momento de la Constitución y después de ciertos atributos jurídicos, digamos, para poder controlar políticamente sus espacios locales. Concretamente, el control de la justicia local que da la Constitución de Cádiz, el hecho de que el ayuntamiento es el juez de primera instancia, digamos, los alcaldes son jueces de primera instancia, y todos responden a ellos, tanto indígenas como, digamos, todos los que viven en el pueblo. Entonces, digamos, el momento de Cádiz me parece fundamental, y yo lo trabajé eso en el tercer capítulo de la tesis, así que yo estoy con Anino, sigo con Anino. Yo en realidad arranqué no por Anino, sino por, bueno, la historiografía argentina. Y la historiografía argentina también abreva en las teorías de Anino, así que, bueno, terminé ahí también. Espero haberte contestado todo. Bien, Silvia. Sí, estamos ya casi 2 horas acá. No parece que... Pero bueno, más bien queremos agradecerte por estar el día de hoy acá. Sí, vamos a un ratito, voy a compartir... vamos a compartir la pantalla porque siempre cerramos así con precisamente el... Sí, ahora sí, tenemos allí. Más bien, queremos agradecerte de parte de todos nosotros por haber aceptado la entrevista. Y bueno, nos volveremos a ver seguramente pronto y esperemos que, bueno, termines la tesis, ¿no? Y bueno, y este video está siendo grabado, va a ser difundido más tarde. Y hacerle un poco también decirle a Gustavo va a estar el viernes en la noche, a esta misma Sí, hora. voy a Gustavo va a tratar estar. de estar. Gracias. Y bueno, todos los que están acá, lo hacemos por seguridad, hacer unas aclaraciones y hacemos por seguridad esto del acceso, ¿no? Pero después todas las personas tienen acceso a través del Facebook, ¿no? Muy bien, más bien, gracias Silvia otra vez y seguimos en contacto. Hasta luego. Sí, muchas gracias a todos por venir. Igualmente, muy bien, vamos a detener la grabación. Gracias.